Cambiar la culpa por la responsabilidad es una revolución copernicana. Por eso nos interesa mucho con Augusto y con Alejandro, con Marcelo y con Fabián, marcar que la ecología no es simplemente una cuestión de cuidar el medio ambiente. Es un cambio en la postura existencial, es un cambio en el modo de existir, es un cambio de mentalidad, es un cambio de sensibilidad, es un cambio de percepción, ¿no?, de la realidad, y por lo tanto un cambio también de nuestro lugar en el mundo. O sea, hay que construir otro mundo, hay que construir otro orden. Y ese orden nos requiere activos. Hay un filósofo chileno, Gastón Sublet, que es una delicia, véanlo en YouTube, tiene 96 años, creo, le llaman el sabio de la tribu, es muy religioso, muy católico, pero más allá de sus creencias, es una persona que transmite, ¿no?, una suerte de paz, creo que algo así como, creo que transmite la posibilidad de otros modos de existencia, justamente. Y Sublet decía que es necesario encontrar, esto es algo que se lo plantean los orientales, de hecho él ha sido un traductor de Confucio y de Lao Tse, además de ser una de las personas que más sabe sobre cultura mapuche. Y él plantea justamente la necesidad de volver a rearmar un equilibrio entre las fuerzas creativas y las fuerzas receptivas, ¿no? Las fuerzas creativas, que son las fuerzas que provienen del caos, ¿no?, las fuerzas que tienen que ver con lo que en Nietzsche llamaría las fuerzas activas, y las fuerzas receptivas, que tienen que ver con preservar la forma, ¿no?, con darle una contención a estas mismas fuerzas del caos, al ímpetu de las fuerzas creativas. Esto implica dos órdenes: el orden de lo dado, que sería el orden de la naturaleza, y el orden de lo creado, ¿no?, como tal, el orden de lo construido, que es la cultura, el ser humano, hombres, mujeres, seres vivos, todos los seres vivos, en una interrelación permanente. ¿Qué ha sucedido en la modernidad? El orden de creación, perdón, no es creativo, sino construido, ha asfixiado de alguna manera al orden dado, ha asfixiado a ese orden que tiene que ver con esa fuerza pulsional de la naturaleza. Cuando esto sucede, la vida se paraliza. Por el contrario, si tenemos la preeminencia del orden natural, o sea, del orden dado, sobre el orden construido, la vida se destruye, ¿no? O sea, que lo que se necesita es un equilibrio entre, ¿no?, mantener un equilibrio hoy roto, que es lo que podemos percibir cuando aparece este temor de que la naturaleza invada, ¿no?, o sea, que este orden dado invada el orden construido con la destrucción misma del planeta, o este orden con la expresión del planeta, el virus, por ejemplo, el coronavirus, o bien de que este orden construido asfixie de tal manera el orden natural que termine destruyendo la naturaleza. Este mal equilibrio hoy produce una combinatoria donde la destrucción de lo construido y la expresión de la naturaleza, lo único que producen es muerte, ¿no? El virus, o sea, lo estamos viendo hoy con la pandemia. Lograr este equilibrio entre lo que serían las fuerzas del caos, va a decir Guattari, y las fuerzas de esta complejidad, ¿no?, así lo llama Guattari, ¿no?, o sea, la complejidad social, política, ambiental, económica, científica, todo lo que compone esa complejidad, y las fuerzas del caos, o sea, las fuerzas, el ímpetu mismo de la Tierra como tal. Dice, la composición, ¿no?, siempre abierta, nunca definitiva, nunca cerrada como tal, es lo que él va a llamar la necesidad o la construcción de una caósmosis.
o sea, una ósmosis del caos, un equilibrio dentro de las fuerzas del caos que permita una relación nutriente, ¿no? Una relación en un movimiento, ellos van a plantear un movimiento rizomático, un movimiento donde haya una posibilidad de expresarse tanto de las fuerzas vivas como de la naturaleza.